estamos reunidos, Javier y un servidor, amordazados en este momento histórico por el hermano virus, y nos encontramos en la exposición La pintora palabra, que es parte de mi obsesión muchos años. Continúa la obra estampada por Calcografía Nacional 2001, donde ya proclamé este concepto nuevo. No es la palabra pintada del arte tradicional, sino que es la pintora palabra. Bien, quiero agradecer en primer lugar a Guillermo de Osma, historiador de arte, galerista, que, en fin, me ha dado esta oportunidad, resuena unidad, oportunidad, para mostrar esta nueva serie que ha nacido como iniciativa en la galería, y me parece un acierto la presentación, el formato. Aunque se puede ver que es mi labor el manuscrito, porque realmente yo soy escritor, poeta, raro, pero escribo, aunque soy ágrafo, y a partir de ese manuscrito, la idea de Guillermo de Osma ha sido el gran formato de los retratos. Aquí nos encontramos 16 lienzos de grandes maestros del arte, en un formato de 80 por 80, un cuadrado perfecto, y la verdad es que se ve, bueno, es el sentido y la filosofía de la forma, de los formatos, ¿no? Se ve de otra forma estas constelaciones, estas cristalizaciones, como nunca se habían visto antes. También he de agradecer, por supuesto, a Miriam, que su ayudanta tan atenta, tan profesional y tan amable para cualquier artista, y a quien ha realizado estos lienzos, 16 seres, pintores y pintoras, que es Santiago Torralba, quien dirige el taller Arte Tinta en Cuenca. Dirigiendo el proyecto ha estado Simón Perico, Simón, mi grabador, magnífico grabador, que ha estado atento a todos los detalles para que la obra saliera, en fin, como ha salido, con una investigación de barnices, porque muy problemática las masas negras. En fin, mi gratitud al equipo. Se está viendo ahora que es un equipo, es un proyecto de equipo, como deben ser los grandes proyectos. También, por supuesto, como no, a Javier aquí presente, mi gratitud por toda la atención, la investigación que está haciendo en torno a mi trabajo, su magnífico texto en el catálogo, y a Juan Antonio González de la Fuente, Tono, que ha hecho también un texto importante en el catálogo. En fin, gracias, y siempre finalizo dando gracias a la gracia, porque para mí todo esto es un milagro, es la providencia que nos ha reunido en esta galería. Gracias a la gracia. Bueno, pues en segundo lugar, por seguir un poco sí, esta partida conjunta, donde hemos hecho casi esa inversión
Me sumo a los agradecimientos que ha hecho Eduardo y por supuesto en concreto ahora me toca agradecerle a él la confianza por estar aquí. Al final yo en esta circunstancia me considero básicamente cumplir dos papeles, el de portavoz y el de silenciario. El de silenciario porque creo que desde que empecé a trabajar su obra mi actividad ha sido recordar y reivindicar el silencio, ¿no? Defender un poco el silencio en el que está enmarcado y en el que está enunciada esa obra. De ahí ese concepto de silenciarios, ¿no? De los miembros de la corte que estaban encargados de guardar el silencio cuando el emperador hablaba o cuando el poeta hablaba. Y por otro lado, portavoz, aunque portavoz no es una palabra que me guste, ¿no? Exactamente, a lo mejor transmisor... Mensajero, ya sabes. O mensajero de las voces, ojalá buen mensajero, ¿no? Del mensajero, mensajero del mensajero. Y de los otros autores e intérpretes que a lo largo de ya casi 50 años han leído la obra de Scala, ¿no? O sea, habría muchísimas personas que podrían estar hoy aquí. Yo intentaré pues transmitir varias de esas ideas y los iremos comentando al hilo precisamente porque muchos de ellos aparecen en estas claves y ofreciendo esas claves. Sí, estamos además, muy importante la presentación del libro Retratos, Claves, Libros de la Resistencia, que considero que más que un libro es un archivo, contiene 30 años de trabajo en torno al sistema retratos, porque yo al final me considero un inventor y es uno de mis inventos, el de retratos. Edmundo Garrido, el editor, poeta, ingeniero, ha tenido a bien, con mucho trabajo, porque es un libro que, en fin, hemos estado trabajando también estos meses para realizar la edición, pues ha abierto la puerta en su magnífica y por humilde editorial y nos encontramos con este volumen que contiene todas estas reflexiones. Voy a leer, es muy breve, voy a leer la introducción del libro. Resistencia, renacisteis. Bueno, este es un anagrama de resistencia, que al final digo que ha sido mi residencia, porque yo resido en la resistencia prácticamente toda la vida, ¿no? El juego anagramático siempre me ha interesado mucho. Por ejemplo, yo ahora vivo en Ávila, para mí es la vía, hablando en términos anagramáticos, que es una técnica de la cábala, la permutación, digamos, de las letras para dar sentido y revelar otra voz, ¿no? Teresa, por ejemplo, Teresa es arte, es otro anagrama magnífico. En fin, estos juegos de lenguaje para mí son trascendentes porque manifiestan la transfiguración de la voz, la transfiguración de la palabra, para ver la otra cara de donde está lo invisible, siempre lo más importante. Y entonces esto nos ofrece el mundo anagramático. Cuando ardí todos mis poemas en Madrid y 1971, en la belleza de las llamas vi el valor de mis escritos. Fue mi auto de fe. Había de consagrarme a la atenta escucha del silencio y del habla de la palabra a través de los tipos móviles, arquetipos, caracteres, de las puntuales líneas e intertextos. Solo el que a su propia voz renuncia, enuncia el término sin término. Poética, ética. Yo, otro,
libre, esclavo, hágase el poema según la palabra. Desde entonces soy un escritor ágrafo, devoto, en voto de silencio. Cuando escribo, cribo sin pluma, aplomada. Las letras informan, forman, dibujan el retrato o mapa del ser, biogramas, gramas, ramas del alfabeto, abeto de la vida. En 1978 se me apareció el retrato o sello de Yule. Aseguré la logofanía con Alfonso X el Sabio. Cada nombre nombra y numera la presencia, esencia, la multiplica en sus prismas de diamante tallado. Radiación interior, filos, filológicos, transparentes entes, retratos que como los rostros de las personas son irrepetibles y genuinos. Imágenes, genes, nombres designados, signados. Palabra pintada, pintora palabra. Materia, alma. Matemática psíquica, geométrica, métrica, simétrica, conocida. Poesía experiencial. Proyecto de vida. Diagramar, gramar, amar, mar, amar, gramar, diagramar, la sagrada realidad. Un cántico nuevo. Cántico de la unidad. 1974-2020 después de Cristo. Y ahora y siempre, gracias a la gracia. Laus Deo. Yo he ido cambiando un poco mi rol, porque al final estoy aquí como Sí. trickster, ¿no? O como Bien. Joker. Sí. Y sí quería, casi como entrevistador, que desarrollases un poco por qué el proyecto al final se pone en correspondencia como un trayecto desde el de Calcografía Nacional y cómo aquel al final es una presentación sobre todo retratos y este es especialmente un archivo, como has comentado. De hecho me parece muy valiente por parte del editor del Mundo Garrido en estos libros de la Resistencia que tanto nos gustan en su manera de ser editados, minimalistas, que se haya alejado esta opción con una documentación que es lo verdaderamente la parte que más ocupa del libro, ¿no? Con las imágenes. Sí. No sé, o sea, al final es para mi papel, por ejemplo, de investigador y de todos los que te leemos, es el libro que se espejea, ¿no? Con el de Calcografía Nacional de 2001. Sí, y de hecho contiene mi texto de Calcografía Nacional, el texto de Ignacio Gómez de Liaño, que es precioso, el texto de Javier de Blas, o sea, contiene catálogos y por supuesto fotografías de exposiciones, en este caso, por ejemplo, lo que desató esta exposición que se realizó en el Círculo de Bellas Artes, en Alcalá de Henares, en el Festival de la Palabra, luego fue a Cuba, estuvo en el Centro Pablo de la Torriente Bravo, luego estuvo en Milán, en el Instituto Cervantes, y por supuesto luego ha ido a través de las colectivas, el caso de la poesía hispánica, esta gran exposición de la poesía experimental española. Estos retratos han recorrido el mundo, Asia, América, África, en fin. Pues contiene sobre todo las exposiciones individuales, ¿no? Porque las colectivas habría sido un volumen gigantesco, ¿no? Y al final sí es interesante, Felipe Muriel, que es el profesor que más citaremos aquí, porque desde mi punto de vista es quien mejor ha estudiado la obra Una gran de Eduardo. tesis, sí, gran trabajo. Trabajó toda tu obra gráfica principalmente, pero ya a partir de
y aquí tenemos una culminación, ¿no? Sí, en esta galería. sí. ¿Se puede decir que en este siglo XXI hay una proyección, una expansión de los retratos que se salen del formato libro, ¿no? Intentando inventar cada vez? Sí, sí. Bueno, son juegos, cambios de escala, como mi propio nombre indica, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo en este momento, 80 por 80, es poesía arquitectura, son planos. El manuscrito que está a la entrada indican que mañana pueden ser grandes murales gigantes, para ser en edificios, incorporados a edificios, de la misma forma que pueden ser pavimentos. Me ha interesado muchísimo. Bueno, es un poco mi fiebre de la totalidad. O sea, por un lado, la intimidad del libro, la privacidad de la página al lado del espacio público, ¿no? Que no hay contradicción en el fondo. Pienso que siempre el problema existe en los contenidos. Si realmente los contenidos son poderosos y significativos, funcionan en cualquier soporte. De hecho, he trabajado en acero corten, en alabastro, hasta en una piedra gigante, en una roca de Gredos, la Sierra de Gredos, en hoyo casero. En fin, quiero decir que para mí los soportes son muy importantes, pero el contenido, el espíritu es lo más, ¿no? Y en este sentido desaté el proyecto Poesía Arquitectura, que da juego a todos estos planos, porque son cartografías. Habría que hablar de la cartografía del ser, ¿no? De los retratados. Yo creo que aquí se abre ya en la poética que has leído, desde mi punto de vista poética, y en esta respuesta muchas de las líneas que abren varios de estos profesores, ¿no? Adolfo Montejo, cuando habla de poemas atalaya, muy interesante, sí, la idea de visión, pero también sí, la poesía arquitectura, que es sí, uno de tus grandes ciclos. Sí. O Blas Benito, que habla de el espejo, sí, que además sí, otra de las profesoras, Victoria Cerlot, que se siente sí, reflejada, ¿no? Sí, el espejo. ¿Podrías a lo mejor comentar esa anécdota? Sí, el espejo es parte de la obra. Bueno, me ha interesado enormemente, tendría que hablar aquí, se me puede ver, el ajedrez es un espejo, como demostró Carroll con Alicia a través del espejo, la simetría, ¿no? Entonces el espejo, que bueno, es el juego del individuo dúo, del doble, pues el espejo da mucho juego. Y ha sido uno de mis grandes motivos, y de ahí los anagramas. Cuaderno de agua, por ejemplo, por cierto, es el primer poemario completo, anagramático y palindrómico, ¿no? Editado frente al sepulcro de Ramón Llull, porque era otro gran cabalista, su Ars Magna, bueno, el Ars Combinatoria de Leibniz, que toma de Ramón Llull. Él era cabalista, como no, y sabía los secretos de la permutatoria y del Ars Combinatoria. Bien, pues entonces cuando descubrí el tema de los palíndromos y anagramas, entendí que era escritura sagrada y que hasta la fecha era un juego de ingenios. O sea, en el barroco sobre todo se ha hecho mucho juego, pero para terminar riendo, la gracieta, ¿no? El palíndromo, el anagrama, y de pronto yo entendí que eran voces sagradas. Por ejemplo, nos encontramos en castellano nada, Adán, ADN. Entonces, de esta palabra nada surge Adán y surge el ADN. Génesis, estamos hablando del Génesis en una palabra, es ya la síntesis de la síntesis. Claro, ahí ya inmediatamente compuse el informe de la forma.
la columna, en fin, del ADN de la vida, que son proyectos que han estado en torno al Reina Sofía, al Museo Reina Sofía. Se expuso en Poemas Edificios, se publicó, y se hizo una pieza imposible de 8 metros en serigrafía, de 8 piezas, 8 hojas de 1 metro cada una, en fin, como una gran columna, ¿no? La columna de la nada, de Adán, ¿no? Bueno, entonces son juegos, pero son juegos teológicos, filosóficos, van a dar a la trascendencia, soportes de meditación. Llegué a hacer estas planchas, variaciones de la nada, en acero corten. En fin, se pueden ver, están en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, en el Conde Duque. 4 planchas de acero corten, que es emocionante también cuando la escritura está vacía y dialoga con el acero. O sea, son planchas neumáticas, el aire, ¿no? Es emocionante porque a su vez realizan un juego de sombras y a su vez organiza, es una suerte de gnomones, ¿no? Como cuando... Y por otra parte, yo no quiero competir con escultores, por eso yo al final lo que alzo es un folio, es un plano, sea de alabastro, sea de acero, en fin, un poco como las planchas de Richard Serra, ¿no? Que organiza grandes planchas. Lo único que sucede es que mi folio de acero corten gigante va con escrituras sagradas. Sagradas porque al final, digamos, está escrito, ¿no? Según las escrituras. Yo estoy desaparecido, yo ahí no intervengo. Lo que encuentro, grandes voces, me he atrevido a llamarlas logofanías. Y ahí es maravilloso ver lo que sucede con un término que hemos mal usado y que de pronto se libera de esta servidumbre y que a su vez contiene otras palabras invisibles, interiores, dentro de la propia palabra. Bueno, es maravilloso el trabajo cuando te apartas y desapareces y escuchas el vocablo, ¿no? Es interesante, hemos citado a Richard Serra y antes en Brancus, estos autores que intervienen en el espacio, en Brancus de una manera más cercana a ti por la idea de sacralidad. Quizás lo que más choque, y es equivocadamente, la relación que también hace precisamente en su trabajo Victoria Cirlot, el don del nombre, el juego y la mística enlazados. Cuando nosotros nos conocimos en Alcalá, precisamente la ponencia que impartí, la primera vez que me escuchaste, era el juego de la ascesis. Sí. Y esto habría que a lo mejor de desarrollar un poquito por qué no son contradictorios y cómo en el ajedrez es justamente donde mejor se percibe este sincretismo, esta unidad. Sí, no, el ajedrez es un juego sagrado, consagrado por todas las culturas, en fin, milenario, y el juego siempre ha sido sagrado. Bueno, esto ya René Guénon lo ha manifestado y otros, Huizinga, el Homo Ludens, ¿no? Y el hombre realmente, y más el creador, es un jugador, que al final combina sonidos, combina colores, combina palabras, está en la combinatoria, ¿no? Es un gran jugador. Pero claro, el juego es lo más, como dijo Huizinga, es lo más serio y lo más solemne que tiene el hombre, ¿no? Entonces no es esta cosa frívola del juego profano, del juego tonto, vamos a decir, sino que es esto, ¿no? Wittgenstein, los juegos del lenguaje, por ejemplo, qué decir, ¿no? O sea, estamos hablando de algo muy profundo, ¿eh? Y por supuesto la mística, ¿no?
la escritura cifrada, todo el tema de la cábala, Abulafia, ¿no? Tiene grandes zonas donde habla de este juego combinatorio, ¿no? Para llegar a la revelación. Claro, y por seguir por ahí, al final, en los distintos autores hablan de figuras fundamentales en tu trayectoria, porque tú siempre has insistido en que no te miren desde la perspectiva de la poesía experimental, o como queramos llamarla, del siglo XX, ¿no? Sino anteceder, porque al final todos estos juegos herméticos visuales están en Grecia y por supuesto en la tradición medieval, la tradición hermética. Se cita a Rabanomauro, se cita a Abraham Abulafia, a Giordano Bruno. Giordano Bruno, sí. Por enlazar, porque tiene mucha conexión, catálogo con libro, nuestro compañero Juan Antonio González Fuentes ya en su segundo párrafo indica algo clave, ¿no? Para ti, que has insistido mucho. Y le quiero citar con sus palabras. Sí, sí. No es infrecuente intentar clasificar la poética de autores de la estirpe de Eduardo Scala empleando términos como visual, objetual, letrista, espacialista. Has indicado muchas veces que cuando tú llegas a alguna de estas invenciones no conoces todavía los trabajos del letrismo, ¿no? Sí. Y continúo. Y al hacerlo, muchos de estos autores, incluyendo por supuesto al propio Eduardo, quedan en el mejor de los casos confundidos, insatisfechos e incluso contrariados, pues consideran casi siempre con razón que su trabajo se escapa, como el agua del mar en un puño cerrado, a la estricta estabulación bajo conceptos y premisas tan limitados y a la vez tan delimitadores. Y al final entonces está el concepto de poesía experiencial que has... Es bellísimo, sí, es bellísimo esta voz que también la hemos perdido, como casi todas las cosas grandes se pierden, principalmente en España, en nuestro país. La utiliza Cervantes y la utiliza Santa Teresa, experiencial, que es preciosa la voz, ¿no? Porque la raíz es el espíritu, ¿no? Y entonces no es el experimento, porque experimentar es muy distinto a la experiencia, y no digamos a la espiritual ya experiencia, ¿no? Bien, creo que habría que revisar los términos y está todo ahí muy confundido, ¿no? Yo entiendo que es difícil catalogar. Inmediatamente cuando ven los presuntos caligramas dicen, bueno, pues viene de Apollinaire y es visual, y bueno, pero eso es bastante superficial, ¿no? En mi caso, bueno, creo que me despedí de mis cosas, di todos mis escritos literarios, para retirarme, para ser un obrero de la constricción, hay que decirlo, llegar a la síntesis y a la escucha de la palabra, de la escritura, que ofrece maravillas, ¿no? Milagros. Me atrevo a decir que esto al final es lo que he ido durante muchos años encontrando. Grandes hallazgos que además resuelven temas del campo de la psicología, en el campo de la teología, de la mística, que dan bastante, en fin, son simplezas, porque al final lo que trabajo son simplezas, pero claro, complejísimas, como buenas simplezas, ¿no? De hecho, muchos de los vanguardistas en sus textos teóricos, en sus relatos, en el fondo, para poder sostener su obra, hablan de la alquimia lingüística, pero creo que al final se ha quedado muchas veces en juegos y en matar al padre, ¿no? Por decirlo de algún modo, antes que en este proyecto en el que, como has dicho, más o menos la idea de poema-oración, Hugo Mujica, un amigo común y gran poeta también, el poema como plegaria. Plegaria, esto es, plegaria. Y de hecho, perdona,
quería enlazar, ¿no? Porque al final son caminos de perfección o caminos de percepción. Es que es un hallazgo tuyo, sí. Y Ignacio Gómez de Liaño ha sido quien mejor ha señalado. Es que estamos recorriendo con la mirada, somos nosotros mismos los que estamos atravesando esas líneas de fuerza, esas arquitecturas. Dice Ignacio Gómez de Liaño en La escala de Eduardo Scala, en Retratos claves. No menos que los peldaños de una escala por la que los personajes retratados ascienden y descienden, y nosotros con ellos, del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Las páginas del libro, o las páginas aquí en formato de cuadro, son una sucesión de miradores desde los que se pueden contemplar grandes paisajes formados por nombres y otra idea clave, ¿no? Que son constelaciones o cristalizaciones, ¿no? Ajá. Catasterizaciones, podría ser. Sí, tú así lo has nombrado, sí. Pues así son, realmente es impresionante. Tiene mucho que ver con el fenómeno de la simetría, ¿no? La cristalización, la geometría sagrada en este caso, y son cartografías del ser. Por eso en esta exposición que presentamos 16 artistas, 8 mujeres, 8 hombres y viceversa, o sea, pero al final no hablamos del sexo, sino del seso. Hablamos de espíritus, de 16 espíritus, grandes maestros espirituales. Bueno, baste nombrar a Kandinsky, de lo espiritual en el arte. En fin, que han abierto líneas en el mundo del arte, entregados completamente a esta misión, porque han tenido esta misión los 16, ¿no? Y considero que son espíritus, son almas, mientras tanto vestidos de hombres y de mujeres, ¿no? Otra ilusión real, pero al final del final, ¿no? Ilusión. Y nos han dejado, bueno, pues estas constelaciones y estas obras para la humanidad, en fin, que nos sostienen, porque el arte, en fin, es uno de los pilares, la cultura del ser, ¿no? ¿Y cómo se leen estos poemas? Porque es una cuestión que realmente preocupa a veces por nuestra tendencia a enlazar literatura con lectura, una manera de... Me acuerdo justamente este marzo de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando en el Seminario de Literatura y Filosofía lo preguntaban, sí. ¿Cómo se leen? Y entonces ahí abríamos la línea de una verdadera lectura silenciosa. Sí, son lecturas para interiorizar, que conectan con los, es muy curioso, con los yantras, los soportes de meditación tibetanos, mandalas, yantras, y los mantras. O sea, los mantras es una palabra repetitiva, ¿no? Pero claro, de pronto, en el caso sobre todo, no ya solo de los retratos, sino de los sacrogramas, estás viendo una figura geométrica sagrada y leyendo, porque la escritura es la que traza las líneas, la que forman, en fin, la figura ideal, platónica, en fin, al mismo tiempo. Entonces, esto yo considero que es una conquista, porque la línea es la escritura, ¿no? Y entonces ves y lees al mismo tiempo. O sea, es una doble meditación. Cuando estás atento, viendo, leyendo, o sea que el lector se convierte en veedor también al mismo tiempo. Es otra fusión, cántico de la unidad. Es otra idea alquímica a veces de los opuestos, el sol-luna, por ejemplo, Badán, etc., de conseguir la célebre conjunción, ¿no?, de los opuestos, pero en este caso creo que es una conquista para el mundo del arte y de la escritura y de la poesía, estar viendo y leyendo sin intervención del poeta, porque yo ahí no he intervenido, es únicamente
un método que he inventado donde todo a plomada se organiza en la medida que escuchas el espíritu, por ejemplo, en este caso, del retratado. Y es maravilloso, ¿no? Esto yo no lo he hecho. El primer sorprendido soy yo, cuando veo la manifestación en fin, de la pieza, ¿no? Claro, esta línea se abre un poco a esa discutida idea de Don Nadie, ¿no? Con la que comenzamos en parte sí, tu trabajo catálogo. Que has publicado, sí. Y puede ser interesante ese borrado, ¿no? Sí, muy importante. Que la abres también un poco en esa poética. Sí, no, y además hago un auto de fe con mis cosas para convertirme en un don nadie de la nada, archiduque de la nada. Y hay que estar en la nada, el maestro Écar, San Juan de la Cruz, Ulises, el capitán Nemo. Hablamos siempre de los que están al tanto de la totalidad, están en la nada. Y además, la mística sufí muchas veces se basa en ese borrado del nombre. Sí, es otro de mis proyectos últimos, estoy en él, que es un proyecto de desidentificación. Quiero decir que también es otra convención que me conozcáis por Eduardo Scala. Es una convención. Yo voy con esta etiqueta, carnet de identidad, pero ¿quién soy yo, finalmente? Y ahí se juega un poco con la paradoja de que Scala ya dicta muchas de las líneas. Sí, bueno, es un arquetipo que me salva, me interesa mucho, ¿no? Por eso no lo he borrado del todo, porque es la comunicación del plano suelo-cielo, ¿no? Es, digamos, la comunicación suelo-cielo, ¿no? El puente vertical. De hecho, muchos de los autores en retratos claves están jugando constantemente con César Martínez Silva también, no todos los que podríamos citar, ¿no? Ya que hemos hablado de México, artista, con las escalas de Scala. Y precisamente por abrir otra línea que tampoco se puede llegar a olvidar de estos retratos, tanto los que aparecen en la galería como los que aparecen en el libro, y que también se discutió en este seminario dirigido por la profesora Tatiana Álvarez. Se discutió la idea ya tópico de Heidegger, la casa del ser, ¿no? Claro, ahí la tienes. Puso de manifiesto, quizás este sea el verdadero poema, o los verdaderos poemas donde se puede dar lugar. Sí. Bueno, hay algo maravilloso, eso es literal, ¿eh? Porque de pronto, por ejemplo, en el retrato de Cervantes, que por cierto se puede ver porque el Centro Virtual Cervantes en el 2003 encargó la obra Retratos, se puede ver hasta 2020 entrando en el Centro Virtual Cervantes y se ve el retrato de Cervantes, pero finalmente se ve alzado la casa, hablábamos de la casa del ser, como una especie de escorial, porque es un cubo perfecto, gigante, donde puedes caminar, puedes volar, puedes transitar el nombre de Cervantes. Ahí la tipografía ha sido muy valorada por los tipógrafos alemanes, porque está compuesta con la tipografía futura de Paul Renner, nada menos, y se ve la belleza de la geometría del tipógrafo, ¿no? Entonces ya se libera de la servidumbre de la letra para ser leída, ¿no? Con la función de la letra. Ahí se libera y entonces la letra, cada letra, en este caso de Cervantes, se convierte en otro edificio, ¿no? Pero al mismo tiempo la casa del ser. Ves que de pronto no se volvió loco, en este caso Cervantes, con todos sus episodios y su vida, etcétera, porque tenía una solidez extrema. O sea, realmente era un escorial, vamos a decir, ¿no? Y eso es maravilloso, entender el sello, de ahí viene el arte sigilario,
define la energía del individuo, ¿no? Que el sello alzado, en este caso, en 3D, se convierte literalmente en la casa del ser, ¿no? La palabra, ¿no? De hecho, poesía, arquitectura, que podríamos abrir por ahí. Son plantas, hemos hablado de El Escorial de Cervantes y aquí tenemos la pirámide de Frida Kahlo, ¿no? Por ejemplo. Custodiándonos. Claro. Qué mejor que un país como México para... Ahí está, que es muy inquietante todos los intertextos que han salido de Frida Kahlo que no son míos, porque hay que entender que yo no intervengo y no pongo, en el caso es muy inquietante y perfecto de Frida Kahlo, que aparece un intertexto que dice falo, y los planos acásicos, ¿no? Es una sacerdotisa, ya está clarísimo, es una gran sacerdotisa, con todo un destino, con un destino programado, que esto habría que hablar. Es que esto también, estos retratos también manifiestan la programación de los destinos. Bueno, todo esto es muy ambicioso, muy humilde. Retratos présagos, se podría decir. ¿Perdón? Retratos présagos, ¿no? Como sí, presagios, ¿no? Son presagios. Bueno, son los mapas del ser. El caso de Rothko, ahí me he atrevido a poner el rojo Rothko, pero ahí se ve su caos y su triunfo al mismo tiempo en esa V, o el caso maravilloso del milagro de Lutero. En el firmamento alemán, el sello de Lutero aparece en una línea Arastein, o sea, lo que es en alemán el altar, y líneas más abajo aparece matrimonio. Él se casa con la monja, él era un monje. Organiza toda esta gran revolución de tal forma que el mapa, el nombre de Lutero, contiene estas dos líneas de fuerza de su vida, donde aparece que él va a estar en el altar, está consagrado, es sacerdote y al mismo tiempo se va a casar con la revolución que organizó, con su nueva iglesia. Bueno, ha sido utilizado por los luteranos con motivo del 500 aniversario y, por supuesto, yo feliz. Yo no he sido este retrato, pueden ustedes utilizarlo. Y lo más interesante es que ellos decían, pero usted es un brujo, usted es un mago, ¿qué pasa? En el nombre de Lutero aparece el mapa, la cartografía de la vida de Lutero. Esto es emocionante, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, casos magníficos, ¿no? El caso de Joyce, ¿no? La semántica, el James en espejo, que aparece el Sema, ¿no? O el de Borges, el ojo. El ojo, o Alá en Lorca, porque al final aquí yo veo en el mapa de García Lorca que tiene Alá en el centro. Entonces me atrevo a decir que, claro, era un sufí, ¿no? Ebrio de divinidad, fue un sufí de Al-Ándalus. Y de hecho sus últimos poemas, el Diván de Tamarit, interesadísimo por todo el tema de las casidas y la poesía árabe. Él realmente es un sufí, de alguna forma, García Lorca, sí. Y estamos insistiendo en la idea de no intervención, de desidentificación, que ya se abre en tu primer libro, Geometría del Éxtasis. Creo que es Gómez de Liaño quien dice, claro, es que este texto ya vale para todo ese cántico de la unidad, que a lo mejor sería interesante que lo leyésemos. Sí, cómo no, por favor. Es que es el manifiesto, vamos a decir, pero que es muy significativo porque va a trazar toda mi obra después de 40 años. Sí, por favor, si lo puedes leer. Con permiso lo leo. Por favor. Los 40 poemas aquí contenidos, 40 poemas aquí contenidos, débense desencuadernar de tal forma que creen un solo mazo de naipes para empezar el juego, barajando la baraja, que no es baraja, levantar la costra del velo, ir penetrando. Esto no es un libro. Sí, no, es perfecto porque yo aparezco con un libro
con un libro, bueno, hay que decir también el contexto. San Juan de los Reyes, el segundo claustro, el cronista oficial de Toledo, don Clemente Palencia, que presenta el libro. Y claro, aparezco yo con un libro muy bien encuadernado y ahí hay todo un rito, un ritual. Lo voy desencuadernando hoja a hoja. Pero claro, quiero que entiendan, es casi una lección de ilusión. O sea, yo aparezco con un libro muy bien encuadernado, con 40 poemas, y pregunto, ¿40 poemas aquí contenidos? Y entonces doy ya la orden. Débense desencuadernar de tal forma que creen un solo mazo de naipes para empezar el juego. Bueno, y entonces empiezo durante 3 minutos, arrancando página a página, barajando para empezar el juego. Quiero decir que ya no son 40, son miles de poemas a través de la propia distribución del mazo de naipes. Pero ahí no termino, porque digo, barajando la baraja, que no es baraja, o sea, ya tampoco es baraja. El libro no es libro, se convierte en una baraja, pero la baraja tampoco es baraja. Pero, ¿de qué se trata? De ir levantando la costra del velo, ir más allá, ¿no? Ir penetrando, ir adentrándose. De nuevo Heidegger, la idea de desvelar la aletheia. Claro. Esto no es un libro. Entonces hay una anécdota muy fuerte, que algunas personas creían que me había dado una suerte de brote de algo y salieron disparadas, porque claro, en las sillas del ayuntamiento, el cronista oficial de Toledo, bueno, me presentaron 2 alquimistas franceses, Raymond Edans y Suzanne Grange, grandes, bien iniciados, vivían en Toledo y fueron también. Claro, entonces a partir de ahí sucede algo, no es el Koan Zen. Sí. No, este señor, bueno, es poeta, pero no es poeta, pero aparece con un libro, pero dice que no es un libro, pero además está muy bien encuadernado, lo desencuaderna, lo convierte en una baraja, y una vez que es baraja, dice que no es baraja, lo baraja previamente, tiene ya multitud de combinaciones, este poema no es como venía ordenado, y una vez que tiene la baraja, dice que esto no es un libro, y que hay que ir penetrando, bueno. O sea, podría ser la obra más corta de la historia, ¿no? Porque el día que se presenta, ella misma se desvanece, ¿no?, ante los ojos de él. Bueno, o se multiplica, se desvanece y se multiplica, porque ten en cuenta que cuando el libro está ordenado, un poemario, pues tiene, digamos, la primera y última página por el autor, ha sido así concebido el poema. No, pero es que aquí, como todos son células, cada página es un poema en sí mismo, que de hecho, por cierto, la Galería Stampa hizo un monumento de un poema, todo en un lingote ahí de aluminio macizo, ¿no? Quiero decir, entendió muy bien que cada página es un poema. Entonces, claro, recombinando los poemas, recombinando las hojas del poema, se convierte en una lectura gigantesca. Porque al final es un itinerario, y eso también hay que mencionarlo. En cada retrato está esa unidad y esa totalidad. Y hay lo has citado, Cántico de la Unidad, que tiene 46 años, que tendrá 47, que tendrá 48, que comienza en Geometría del Éxtasis. Sí. César Nicolás, al que también tenemos que citar. Cómo no, muy querido y un lúcido maestro, ¿no? Nos indicaba en un intercambio que tuvimos, estamos ante una serie ad infinitum, en fase expansiva, de intertextualidades, textos que producen textos incesantemente. Y esto es al final es lo que va a decir más o menos Roland Barthes cuando se hace postestructuralista, en cierto modo, ¿no? Se separa de esa línea y estamos en esta idea, ¿no?, del texto infinito. Sí, el infinito siempre presidiendo, como el ajedrez, el 8, siempre presidiendo la intención y el sentido de la obra, ¿no? La infinitud de sin fin, poemas
sin fin, ¿no? De ahí 32 poemas de amor sin fin, otro libro raro, vamos a decir. Muy bien, pues en esa misión de transmisión que tengo creo, encomendada, ¿no? en esta mesa, quería citar a Raúl Díaz Rosales en ese profesor, sí, en ese artículo que salió en Milán y se hizo la palabra sobre las creaciones neológicas literarias en español, que uno de los apartados, uno de los epígrafes está dedicado a tu obra, y ahí precisamente habla de, aunque hemos estado indicando la no intervención, habla de potenciar el lenguaje que conecta con la idea de lenguaje total. Sí, sí. Bien, creo que es una de mis líneas principales cuando después de arder la literatura, mis presuntos poemas, que por cierto se publicaban en Poesía Hispánica de José García Nieto y en Poesía de Venezuela, que no tiene nada que ver a la Venezuela de ahora, ¿no? Estamos hablando de los años 70, 71. Entré en el proyecto de Soluna, solo una cosa. Publiqué este libro en Toledo en el año 77 y ahí inicio la idea alquímica de la fusión de los opuestos, ¿no? De la conjunción célebre, ¿no? Alquímica, ¿no? Y sí, aparecen en ese momento 50 voces. El libro está prologado por Antonio Enrique de Granada, que es un autor maravilloso, visionario, el primero que descifra la Alhambra hermética, y hace la introducción. Y bien, estos 50 voces dobles, que no son dobles, son una, pues manifiestan, a un golpe de voz la realidad, ¿no? Eva, Adán, ciencia, arte, en fin, todas estas cosas que nos han enloquecido, ¿no? Cuando nos hacían decidir por la ciencia o el arte, por ejemplo. Y sí, y sigo investigando hasta que encuentro todavía más fuerte, a través de un proyecto especular, del espejo siempre, el Visual Breve, que si se lee de izquierda a derecha, derecha a izquierda, es visual verbal. Es otro intento de manifestar en una sola voz los contrarios, ¿no? Y a todo esto, pues, este libro, que va a 32 neologismos, es un intento, un proyecto de idioma adámico, me atrevería a decir, del Cántico de la Unidad, donde todavía no existe el pensamiento binario, ¿no? Esto es algo que preocupa mucho a los budistas tibetanos, ¿no? El tema de la no dualidad, ¿no? Yo casi también, además, haciendo un parangón y si Wittgenstein intentaba hacer un tratado lógico-filosófico, yo aquí veo casi un tratado lógico-alquímico, si se puede decir, ¿no? De reunir el mundo, ¿no? Acoger el mundo en unas pocas voces. Sí. Además es que está cielo leus, cielo suelo, hablar, callar. Sí. Y luego cuando lo pronuncias, pues la verdad da otro, suena bien y estás nombrando, es una suerte de, del idioma o lenguaje de la totalidad, microrcam, hablarak y eleim, ¿no? Andararab, lotodol. Lotodol, por ejemplo, es lodo, ¿no? Entonces, cuando fusionas el loto y el lodo, que es parte de la misma sustancia, ¿no? Dices lotodol, ¿no? Y estás nombrando un milagro y un concepto y una imagen,
ocultar al haber, ¿no? Sí, Ocultar, revelar, que es una de las claves del hermetismo en cualquiera de sus épocas. Sí. Bueno, quiero decir que estuve investigando para llegar a estos 32 voces, siempre hablamos de múltiplos del 8. ¿Por qué 32? Porque en la Cábala están los 32 caminos de la sabiduría, del alefato. ¿En qué consisten estos caminos? 22 letras y 10 números. Con estos caracteres, con estos símbolos, con estos signos, el mundo, está compuesto el mundo, la realidad, ¿no? Entonces, este 32 múltiplo del 8 es muy, muy significativo, que por otra parte son las piezas del ajedrez y que por otra parte son los 16 cuadros, otro múltiplo del 8, de la exposición. O sea, quiero decir que siempre me he fijado en la cifra, múltiplos del 8, que a su vez aluden a la idea de lo infinito, ¿no? No hemos hablado, si me permites, Javier, de la pintora palabra, porque yo, aparte de vuestros magníficos textos del catálogo, yo he escrito una suerte de guía poético-filosófica para que se entendiera un poco mejor la obra, ¿no? Entonces, si me permites, voy a leer algunas líneas, por supuesto, 64 líneas. Volvemos otra vez al 6 más 4, 10, 1, la unidad. Bueno, la creación es el acto denominativo, nativo. El nombre crea el mundo. Ser es ser nombrado. Los nombres son y están ligados a su función, unción. Biogramas, gramas, ramas del alfabeto, abeto de la vida. El creador crea. Mística del lenguaje. Ved los misterios del habla que escucha. La pintora palabra no es la palabra pintada. Poética, ética. El poeta no existe. La voz advertida, vertida, ida, da de gracia el poema. Sincrogramas. Evadán. Individuo dúo. Hombres, mujeres, eres. Digo artista y no artisto. Digo ser. Digo que el ser no tiene sexo y sí seso, talento, misión. Digo arista, punta de lanza. Los grandes retratistas pintaron con óleo. Yo soy el no pintor. La fuente Scala de Martín Mayor colorea los retratos de cuerpo entero. Blanco sobre negro. Arquitecturas, plantas, entidades. La firmeza de los cuadrados con el movimiento de los nombres esbozan el todo. Cuadros esféricos, espejos negros de tinta blanca para la observación de la luz de los seres. Divinidad, humanidad, ad quadratum. Boda, oda de la simplicidad, complejidad. Artistas admirables, mirables, que nos miran. Sí, y artistas admirables que nos miran, creo que también quizás sea el momento de poder darle voz a una de las pocas, la única autora, ¿no?, que nos puede mirar
en el marco de esta exposición, porque es muy interesante la conversación, ¿no? Sí, muy interesante. Es Esther Ferrer, la grande artista, ¿no? Esther Ferrer, que en este momento es la única que está en este plano, no ha pasado a la otra dimensión, Dios le guarde años todavía en este plano. Y cuando le envié, en fin, la noticia de que ella era la única representante, pues recibí este simpático y lúcido correo. Acabo de recibir el catálogo estupendo y me divierto pensando frente a los retratos qué aspecto de los artistas o de su trabajo te ha inspirado. Por lo que respecta al mío, me ha venido inmediatamente a la mente, valga la repetición, mi performance, recorrer un cuadrado de todas las formas posibles. A lo mejor es un error total, pero es lo que he pensado al ver la página. Y yo le respondo, no conocía tu performance, que ahora puedes titular y ojalá interpretar, recorrerme de todas las formas posibles. Querida Esther, 8 líneas componen y recorren tu nombre. Felicidades. En fin, creo que es la historia del arte, ¿no? Tomas un tema, lo retomas, lo reinterpretas, lo pasas, en fin, es el flujo incesante, ¿no?, del arte. Y las escalas, ¿no?, que alcanzaría además el plano del cuerpo, de una de nuestras principales artistas vivas. Sí, muy importante su exposición, por ejemplo, magnífica en el Reina, en el Retiro, ¿no? Maravillosa, la última monográfica suya, sí. Porque al final todo tanto los libros citados como otros hitos que a lo mejor no se da tiempo a desarrollar, Libro de Infinito, Ars de Job, están marcados, o sea, ese cántico de la unidad en el que se pueden incorporar y coparticipar otros artistas, ojalá Esther Ferrer, están marcados por la idea de la madre palabra, otro de tus proyectos fundamentales. Sí, la madre palabra que en un momento me salvó la vida, ¿no? Porque la madre palabra, lo vimos en el Cervantes, cuando aparece una palabra, sobrevivid, y esta palabra esconde sobrevivid, revivid, vivid, vid, it. Nos encontramos con un himno, nos encontramos un imperativo ya a lo divino, que esconde la palabra sobrevivid. Es impresionante, ¿no? Entonces es un sistema parecido a las matrioscas, a las muñecas rusas, que una palabra contiene otra y otra contiene otra. En fin, llevo 25 años haciendo entregas y espero este año terminar este libro, que es definitivo, ¿no? Porque al final, si el escritor hace silencio y en vez de usar la cáscara de la palabra escucha las voces interiores de la palabra invisibles, ve la onda de la palabra, pues encuentra el poema escrito maravilloso, ¿no? La resonancia, ¿no? Y eso es otra logofanía, me atrevería a decir, ¿no? Abandonado, donado, nado. En un momento de mi vida muy crucial me encontré abandonado. Inmediatamente la madre palabra de donado, nado. Estaba en una donación. O sea, cuando penetras al núcleo del núcleo, que decía Ibn al-Arabi, ¿no? Cuando vas al núcleo de las cosas, no estaba abandonado, estaba donado. Es casi la idea de la Max Sabactani, ¿no? La clave fundacional también de otro de los grandes textos, mitos de nuestra era, en el fondo, ¿no? Creo que es muy interesante, por ir cerrando algunas de esas líneas, con lo que hemos dicho de la madre palabra y también los flujos. Dice Gómez de Liaño en una de las presentaciones en Ávila que eres
el Quijote de la poesía experimental, de alguna manera, precisamente en la presentación de Quijo, si no recuerdo mal. Ese es otro, sí, es otro proyecto, sí. Y creo que para la crítica también sería interesante revisar tus textos, porque si eres el Quijote de la poesía experimental, se puede decir que eres el Dante de la poética del silencio. Al final es el verdadero continuador y el que ha llegado a resultados verdaderamente mínimos. Y con como hemos dicho al principio de la presentación, ¿no? Lo silenciario que es realmente, pues puede estar recogido en el valor de la tipografía. Sí, cómo no, todo significa, y todo es silencio y todo es sonido, ¿no? Ya Cage, ya sabes, obsesionado por el silencio, escribió un libro precioso, demostró que no existía, ¿no? Entonces todo suena. Ahora hay que estar a la altura del silencio, que es otro de los proverbios atribuido a Pitágoras, ¿no? Y eso me parece maravilloso. Todo lo que sea ruido fuera, estar a la altura del silencio, todo lo que se escriba, lo que se diga, lo que suene, ¿no? En el caso de la música. Y en el caso, ¿por qué no decirlo?, de la poesía. Claro, eso es un desafío gigantesco, ¿no? Decir algo, bueno, Juan Ramón... Sobre todo en nuestros tiempos de poesía pop se ha potenciado esta máxima, esta necesidad. Juan Ramón, ¿no? Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, ¿no? Impresionante el desafío, ¿no? Y como al final estamos hablando de retratos, y ha salido la figura de Cristo, también tienes creo que podría ser una de las maneras de acabar, de cerrar el Ars de Job sin necesidad de desarrollar ideas, simplemente leyendo uno de esos poemas clave, que también al final es circular y que recoge un retrato de nosotros y de la totalidad, de esa unidad. Creo que encierra, no sé si querrías leer o... No, tú mismo, si lo tienes ahí, por favor. Pues sería: soy, yo, tú, hay, tú, yo, soy. Sí, muy bien, muy bien. Pues sí, ese es otro proyecto, porque por un lado dice la academia que el monosílabo no existe y que es arte menor. Y leyendo a César Vallejo, que hizo un poema bellísimo monosilábico, pues de pronto vi la estructura del poema chino, porque finalmente son como estos poemas chinos monosilábicos, ¿no? Los ideogramas. Y bueno, estuve 3 años investigando hasta que compuse el Ars de Job. No hay que olvidar el Ars Magna de Ramón Llull, de ahí el nombre latino Ars de Job, que es el Job, el libro de Job, pero del Nuevo Testamento. O sea, ya es el Job que ya desde la segunda página celebra todo lo que sucede y canta con una alegría enorme de alabanza, ¿no? Bueno, es un libro que sí, muy interesante. Entiendo porque no hay monosílabos en el castellano, en el español, y ahí estuve en el desierto monosilábico varios años, ¿no? Y lleva 3 ediciones este libro. En cierto modo somos un poco Job, ¿no? En nuestro tiempo, ¿no? Por estas circunstancias. ¿Perdón? Somos un poco Job. Somos Job, o que podría ser una lectura. Bueno, yo en este caso estamos amordazados. No perdamos el amordazamiento. Pues muchas gracias, Eduardo. Y gracias también a los técnicos, que sin ellos sería imposible. Gracias.